Muy buenos días. Buenos días. Seguimos con el estudio de la carta que realiza el apóstol Pablo a los Gálatas, a la región de Galacia. Ayer vimos el capítulo 2. Dice Pablo que después de 14 años regresa a Jerusalén a través de una revelación. Y nos hablaron sobre ser guiados por la palabra de Dios, por las revelaciones de Dios. Como estaba un poco en duda de qué era hacia dónde se dirigía, fue a exponerlo en privado a discípulos que tenían cierta reputación, como un consejo, ¿verdad? Porque el problema estaba en que Tito, que era su segundo, no lo había, él no lo quería circuncidar, aunque era griego. El problema era la circuncisión. Bueno, también nos habla de que falsos hermanos se habían introducido entre ellos para judaizarlos, y él dice, para regresarlos a la esclavitud, a las tradiciones. Él había dado la encomienda de ir a los gentiles y Pedro a los judíos, a los de la circuncisión, Pedro, y Pablo a los de la incircuncisión. Versículo 9, ¿quién me lo lee, por favor? Del capítulo 2. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal del compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Qué quiere decir? Que les dieron la autorización, ¿verdad? De que se fueron a los gentiles. Y que nunca se olvidaran de los pobres, también nos dice. Pero Pedro, cuando llega a Antioquía, Pablo tiene que encararlo cara a cara, porque Pablo ve un problema que hay entre las iglesias, que es la hipocresía. Porque cuando estaban con los judíos decían, sí hay que circuncidarse. Cuando estaban con los gentiles decían, no, no es necesario. La circuncisión es en el corazón, ¿verdad? Y entonces él ve hipocresía y dice que aún a Pedro lo enfrenta cara a cara. ¿Cuál era el principal motivo de que no regresara a la esclavitud, a la religiosidad? A veces el regresar, el problema de algunas iglesias es que esto tienes que hacer, con esta persona te tienes que casar, con esto tienes que estudiar. Y entonces se vuelven esclavos, ¿verdad?, de liderazgo. Bueno, versículo 20, ¿quién me lo lee? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este es el punto donde nosotros tenemos que llegar, ¿verdad? A entender que Cristo vive en nosotros y no hacemos nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios en nosotros. ¿Y el 21 quién me lo lee? No es hecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Porque la ley me puede juzgar, pero la gracia me perdona y me ayuda a salir de mis problemas. La gracia actúa cuando yo estoy en problemas, ¿verdad?
cuando he hecho cosas que nunca debí de haber hecho. Entonces actúa en mí la gracia. Dice Pablo, no desecho la ley, pero la gracia está en mí. Y esa no, es como si nos estuviera diciendo, aférrate a la gracia del Señor. Capítulo 3, el Espíritu se recibe por la fe. ¿A quién le toca? Seferino. Adelante, por favor. Buenos días. Vamos a iniciar con una oración. Bendito Padre, te damos gracias por permitirnos estar aquí en tu presencia, por la salud, por el bienestar de todos los que estamos aquí presentes y por quienes nos escuchan, por todos los que integramos esta iglesia. Te damos gracias. Ahora pongo en tus manos este momento para que seas tú quien hable, quien nos revele lo que tú quieres decirnos, lo que tú quieres enseñarnos de tu palabra. Te damos gracias y todo esto es en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a continuar el estudio de Gálatas. Vamos a ver hoy el capítulo 3. Vamos a iniciar con la lectura. Vamos a leer de 2 en 2. Iniciamos, por favor, pastor. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlo. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Nos dice, y a la simiente, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto, pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa.
Porque si la herencia es por ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿No? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la siguiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de un solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confiados bajo la ley, encerrados por aquella de que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, y vosotros sois de Cristo. Ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Gracias. Ok, bueno, pues aquí el primer subtítulo es el Espíritu se recibe por la fe. Lo vamos a ver del versículo 1 al 5. Vamos nuevamente a leer el versículo 1, si alguien me apoya, por favor. Oh Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Gracias. El apóstol Pablo los está llamando insensatos. Es una forma de, pues como de una manera así como enojado, ¿no? O sea, les dice insensatos. La insensatez es la falta de buen juicio, prudencia y madurez antes de actuar. Les está diciendo que están actuando con torpeza. Continúa diciendo, ¿quién os fascinó? O sea, ¿quién les endulzó el oído? ¿Quién les hechizó? ¿Quién embrujó? Así lo traducen otras, o así lo dicen otras traducciones de la Biblia. Y continúa diciendo, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente. Aquí entendemos que estas cartas, pues ahora sí que las que Pablo está enviando a las iglesias fueron escritas para recordar lo aprendido con Jesucristo, lo que él dijo en su ministerio. Durante el ministerio de Jesús, las personas lo escucharon y sabemos que lo siguieron 5,000 varones más y otro tanto de mujeres y niños. Pero también sabemos que en un momento desaparecen, o sea, se alejan de él, o sea, dejan de seguirlo. En el capítulo 1 de esta epístola, aquí el pastor nos explicó que Dios buscó precisamente a Pablo para que hiciera este tipo de evangelización con temperamento como sabemos que era característico de Pablo, así muy aguerrido, explosivo y muy determinante para hacer recapacitar a las iglesias de que el ministerio de Cristo continúa. También aquí, aquí vemos que cuando pues saben que Jesús es crucificado y muerto en la cruz, pues todo termina para ellos. Dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos?
ya no saben si seguir o no con ese, si regresar a la ley o estar en la fe que Cristo, predicaba. Y es justamente lo que viene a recordarles Pablo con esta determinación, que Jesús resucitó y esta nueva gran comisión continúa con lo que Él nos enseñó. Jesús vive y vamos a continuar su doctrina. Así es, eso es lo que Pablo les decía. Ahora continuamos, vamos a pasar al versículo 2, si alguien me apoya, por favor. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Gracias. Aquí vemos que Pablo viene a poner orden y les pregunta, a ver, así como que diciéndole, a ver, dime, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Recordemos también que Pablo a los romanos les escribió en el capítulo 10, verso 17, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. El Evangelio es verdad independientemente de las obras. Lo que las obras hacen es corroborar el Evangelio. Sabemos que las Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo y que en estas está la verdad. Estas cartas son escritas a la iglesia de Galacia. Están transcritas a las Escrituras. Es por eso que todo lo debemos basar en la Escritura y no en dichos personales. No es en lo que a mí, en lo que yo digo. Cuando le hace la pregunta, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Sabemos que el recibir el Espíritu Santo es el máximo regalo que podemos recibir por causa de Jesús. Durante todo el Antiguo Testamento nadie recibió el Espíritu Santo por las obras. Todas las personas que vivieron la historia hablaban directamente con Dios o en sueños o revelaciones. Pues ahora sí que lo hemos visto en los libros que hemos estudiado del Antiguo Testamento, como Dios hablaba directamente con ellos y ellos también buscaban esa comunicación con Dios. Recibir el Espíritu Santo es un gran regalo de Jesús. El Espíritu Santo es la evidencia de la conversión. En Romanos, si me acompañan por favor a Romanos capítulo 8, versículo 9, por favor. Y alguien más si me apoya con Efesios 1, 13. Romanos, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Gracias. Efesios 1:13, por favor. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Gracias. Ok, bueno, vamos a... recordemos que estas cartas a los romanos y a los efesios también son de Pablo, o sea, Pablo estaba, pues ahora sí que, ¿cómo le diré? Observando a las iglesias y viendo que siguieran ese ministerio, el ministerio que Cristo vino a darnos. Entonces, a través de las cartas, pues Pablo les decía estas cosas que están escritas aquí en la Biblia. Vamos a continuar con el verso 3, por favor, si alguien me apoya. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Gracias.
Pablo continúa preguntando para hacer conciencia en ellos. Primero les pregunta, ¿qué tan necios son? La necedad es demostración de poca inteligencia y les hace la siguiente pregunta. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Les dice que el Espíritu Santo es quien ya los convirtió y los trajo a Cristo. Ahora que el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros, les pregunta si van a regresar a la ley que había sido dada para controlar la naturaleza pecaminosa. Y pensaban que de esa manera iban a vivir en un nivel superior. Bueno, vamos a continuar con el verso 4, por favor. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Gracias. Pablo les pregunta a los Gálatas, ¿tanto sufrir para nada? Les recuerda que ya pagaron un precio muy alto por recibir el Evangelio. Les dice que mirar hacia atrás, al pasado, a lo que les había sucedido de estar en esclavitud y eso, y continúa diciendo, si todas esas experiencias no sirvieron de nada, o sea, todo lo que ellos padecieron desde que estuvieron como esclavos, luego lo que vivieron en el desierto y todo les pregunta que si que eso no tuvo ningún propósito. Vamos a continuar con el verso 5, por favor. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo que hace por las obras de la ley o por el oír de la fe. Gracias. Pablo les recuerda a los Gálatas que fue él quien les predicó la palabra de Dios y realizó milagros entre ellos, y que no hizo todo eso por las obras que demandaba la ley, dejando esto muy claro. Pablo les presentó al Señor Jesucristo como el que murió por ellos, resucitó y en quien habían creído totalmente. Y cuando ellos así lo hicieron, algo milagroso ocurrió. Fueron regenerados, pero creo que se les estaba olvidando eso. Vamos a ver esta otra sección de este capítulo 3, que es el pacto de Dios con Abraham, en los versículos del 6 al 18. El patriarca Abraham es el ejemplo escogido por Pablo para enriquecer su explicación en la justificación por la fe. Vamos a leer del 6 al 9 de este capítulo 3, si alguien me apoya, por favor. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Gracias. Pablo les recuerda un pasaje importante en la historia de Abraham. Esto lo vemos en Génesis 15, versículo 6, donde dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. También en Romanos Pablo les dice esta misma historia para que recapaciten y sepan lo que Jesús vino a hacer al mundo. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Aquí hace una comparación que Abraham le fue contado por justicia cuando creyó en Dios, no por las obras, ni por la ley mosaica que aún no existía en la época de Abraham. Sin embargo, Dios relata, nos dice a través de las Escrituras que cuando creyó le fue contado por justicia. Esto quiere decir que el Señor lo reconoció como justo. Esto fue lo que hizo Abraham. Él creyó a Dios y en ese momento Dios le declaró justo. No por causa de las obras, porque sus obras eran imperfectas. Él no tenía ninguna perfección que ofrecer a Dios.
Pablo desarrollaría este pensamiento un poco más adelante. Aunque Abraham no tenía perfección en aquel momento, después la tuvo porque su fe se le tomó en cuenta como justicia. Esa es la doctrina de la justificación, y Abraham permaneció justificado delante de Dios. Dios le dice a Abraham: yo haré esto por ti si tú crees en mí. Y Abraham respondió: yo creo en ti. Dios quiere que nuestra fe descanse sobre una base firme. Cuando confiamos en Cristo como Salvador, somos salvos de la misma manera en que Abraham fue salvo por la fe. En Apocalipsis, si me acompañan a Apocalipsis 3, capítulo 3, versículo 20, por favor. Amén. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Gracias. Esto nos da total libertad de creer o no. Sin embargo, cuando llegamos aquí y comenzamos a escudriñar la palabra, todo va tomando forma y se hace claro. Al menos, pues sí que al menos para mí, así el estar aquí estudiando y escudriñando la palabra, pues voy entendiendo. Y existe una gran inquietud de seguir aprendiendo y conociendo para fortalecer mi fe y no separarme jamás. Pues es algo que gusta, ¿no? Que agrada. Por lo menos yo lo digo a título personal. Y yo creo que a la mayoría nos pasa lo mismo, ¿verdad? Bueno, vamos ahora a leer nuevamente los versículos del 10 al 12. Si alguien me apoya, por favor. Porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Gracias. La ley mosaica y la gracia son diferentes en su composición y en su aplicación. Sin embargo, lo que está escrito aquí en la palabra, en el Nuevo Testamento, al final de cuentas también es una ley para nosotros, para ser salvos, ya que todo lo que el ministerio de Cristo en los 4 evangelios se relata, lo que el Padre nos quiere decir a través de su Hijo amado, como son los mandamientos, el significado e interpretación de las parábolas y estas cartas también. O sea, todo esto tenemos viene siendo como una ley también para nosotros, porque es la que nos guía para vivir, en santidad. Desafortunadamente nuestra naturaleza humana pues no nos permite cumplir los mandamientos tal cual. De otra manera, el único que ha podido hacerlo es nuestro Señor Jesucristo. Todo esto es una exhortación para revisar, analizar y modificar nuestro comportamiento. Es verdad que somos salvos por gracia y vivimos bajo la gracia. Sin embargo, ya hemos dicho en repetidas ocasiones que también debemos cumplir la ley, y es justamente eso, las indicaciones o las ordenanzas que Dios nos deja en las Escrituras, inspiradas por el Espíritu Santo. Escritas por hombres, pero inspiradas por el Espíritu Santo, que es Dios, ¿sí? Ok, vamos a leer los versículos 13 y 14, por favor. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús
Cristo Jesús, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Gracias. Pablo explica lo que aquí dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Sabemos que la ley pues así que nos condenaba. Es verdad que no buscamos el reconocimiento por cumplir sus preceptos. Por ello Cristo nos rescató de la maldición de la ley. Él ya sufrió nuestro castigo, Él pagó nuestros pecados. También dice: porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Los hijos de Israel no colgaban a la gente en un madero. Para hacer justicia a los criminales, pues los apedreaban y los mataban, así que a pedradas. Ok, bueno, vamos a leer los versículos 15 y 16, por favor, si alguien me apoya. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y su simiente, la cual es Cristo. Gracias. Dios le prometió a Abraham convertirlo en una bendición para el mundo, y lo hizo por medio de Jesucristo, un descendiente de Abraham. Cristo fue entonces el que trajo la salvación para el mundo. Vamos a continuar con los versículos 17 y 18, por favor. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Gracias. Aquí Pablo pone como ejemplo ratificar el compromiso, el compromiso solemne, aún en el caso de un pacto humano. Cuando un hombre hace un trato y lo respalda con su firma, nadie puede anularlo ni agregarle nada. Lo que Pablo explica es que si aún los seres humanos se sienten obligados a respetar esas reglas, pues con mayor razón las de Dios, ¿verdad? Ok, bueno, con este versículo 18 concluimos esta sección del pacto de Dios con Abraham. Ahora vamos al propósito de la ley, que es de los versículos 19 al 29. Veamos ahora lo que Pablo dijo al explicar el propósito de la ley. Vamos a leer nuevamente el versículo 19, si alguien me apoya, por favor. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Gracias. Veamos la pregunta al inicio de este versículo 19. ¿Para qué sirve la ley? La ley sirve para llevarnos a Cristo. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. La ley nos guía a Cristo, nos muestra que Él es el justo y santo, que muere por nuestros pecados. En el versículo 19 continúa diciendo: fue añadida a causa de las transgresiones, es decir, para mostrar a los hombres sus pecados. Fue dada para revelar el pecado y no para removerlo. No fue dada para alejar al hombre del pecado, porque el pecado ha estado presente en la humanidad. La ley vino para mostrar la realidad del ser humano como un pecador por naturaleza ante Dios. No fue dada como una norma por medio de la cual el ser humano puede alcanzar la santidad. Por ese medio, nunca lograríamos vivir una vida santa, porque no podemos cumplir los principios de la ley con nuestras propias fuerzas.
así en esta condición, esperar con fe la venida de Jesucristo, quien borraría todo pecado y nos daría perdón y vida nueva. Y continúa diciendo, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. La palabra hasta indica que la ley pues era temporal. La ley fue dada para el intervalo de tiempo comprendido entre Moisés, que fue el que la escribió, y la venida de nuestro Señor Jesucristo. La simiente es la descendencia y está en nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de Juan, en el versículo 1, en el capítulo 1, versículo 17, dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aquí nos lo está diciendo muy claro, ¿no? Vamos a leer el versículo 22, si alguien me apoya, por favor. Mas la Escritura El- lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fue dada a los creyentes. Ay, perdón, me equivoqué, era el 20. Era el 20. Realmente, El 20, por favor. dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Gracias. Es por eso que la ley fue dada para mostrar que somos pecadores y que necesitamos un mediador, es decir, alguien que se coloque entre nosotros y Dios para poder ser aceptados por Él. Leamos el versículo 21, por favor. Sí, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Gracias. Pablo hace esta pregunta, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? Él mismo responde, es una pregunta retórica, él mismo responde con la expresión de ninguna manera. Es enfáticamente negativa, o sea, esto no, lo dice así con todo énfasis. ¿Por qué? Porque si hubiera habido otra manera de salvar a los pecadores, Dios la habría utilizado. O sea, no. Aquí nos lo dice claramente. Vamos a continuar ahora sí con el versículo 22, por favor, Meli. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Gracias. Nuestra naturaleza humana es que somos prisioneros cautivos del pecado. Afortunadamente para los que creemos en Jesucristo, podemos recibir lo que Dios ha prometido. Aquí vemos el verdadero significado del Evangelio. Vamos a leer del 23 al 25, si alguien me apoya, por favor. Pero antes que viniese la fe, estábamos confiados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ok, gracias. La frase antes que viniese la fe se refiere a la fe en el Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. Hasta que vino el Señor Jesucristo, la ley incluía a la misericordia, porque establecía la existencia de un propiciatorio que era la tapa del arca de la alianza, del pacto. Allí se encontraba el lugar donde Dios entraba en contacto con su pueblo para perdonarlo. La ley preveía que habría un altar donde se podrían ofrecer sacrificios por el pecado para obtener el perdón, hallar la misericordia de Dios, y todos aquellos sacrificios de la época de la ley señalaban a Cristo. Por ello el apóstol Pablo dijo, antes que llegara la época de la fe, estábamos guardados bajo la ley, encerrados en ella y bajo su custodia. Estos son como sinónimos de ayo, estar bajo custodia, bajo protección, que viniese esa fe que iba a ser revelada.
La fe que justifica estaba operativa en el Antiguo Testamento, pero la fe en la persona y la obra de Cristo no vino hasta el momento en que fue específicamente revelada. Antes de ese momento histórico, los israelitas se congregaban bajo la custodia protectora de la ley. De esa manera, Dios protegía a su pueblo de los grandes y malvados ritos paganos que practicaban los pueblos que les rodeaban. La palabra de Dios es el espejo que revela quiénes somos y lo que somos, es decir, que somos pecadores y que lo que somos nosotros, que somos pecadores que se encuentran fuera y lejos de la presencia gloriosa de Dios. Y esto es lo que revela la ley de Dios. Notemos que aquí en el versículo 24 se nos dice que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, nuestra guía, nuestra protección. Lo que Pablo estaba diciendo aquí era que la ley era nuestro guía, la cual nos toma de la mano y nos lleva a la cruz de Cristo. Nos dice, tú estás perdido y necesitas un Salvador. Por ello decimos que el propósito de la ley era de conducir a los seres humanos a Cristo. Todos sabemos que como seres humanos estamos imposibilitados para obedecer los preceptos de la ley de Dios. Para llegar a esa conclusión, todo lo tenemos que hacer, todo lo que tenemos que hacer para estar seguros es examinarnos a nosotros mismos en la intimidad para ver si es cierto esto que estamos viendo aquí, que si por nuestras propias fuerzas somos capaces de cumplir la ley, y pues obviamente no lo es así. ¿Me acompañan? ¿Me ayudan por favor a leer el versículo 26, por favor? Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gracias. En este versículo Pablo nos muestra el beneficio que recibimos al confiar en Cristo. Solo la fe en Cristo nos puede convertir en hijos de Dios. Ahora, hijos de Dios no son todos aquellos que han experimentado un nacimiento natural o han cumplido ciertos ritos formales, sino aquellos que han experimentado la obra del Espíritu Santo en un nacimiento espiritual. El apóstol Juan lo aclaró en su Evangelio, en el capítulo 1, 12, exactamente. Si alguien me apoya, por favor. Juan 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ok, gracias. En el Antiguo Testamento, un individuo israelita o una persona nunca llegó a ser hijo de Dios, sino un siervo. Dios llamó a la nación de Israel su hijo. Lo podemos ver en Éxodo 4:22. No nos vamos a ir allá, pero así lo dice. Dios dice de la nación de Israel que es su hijo. Pero el individuo dentro de esa nación, colectivamente hablando, nunca fue llamado un hijo o así en forma personal. Fue llamado un siervo del Señor. Hay dos ejemplos muy particulares que les voy a mencionar a este respecto. En Josué 1:2, Dios dijo, mi siervo Moisés ha muerto, aun cuando Moisés tenía una relación muy íntima con Dios. También en Primera de Reyes 11:38, Dios dice a David, mi siervo, aunque David era un hombre del agrado de Dios, conforme a su corazón. Este es del Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero en distintos pasajes bíblicos sabemos que Dios les hablaba directamente a ellos, a Moisés, a Abraham, a Jacob, a todos ellos.
y él en las escrituras no dice que les haya dicho que son sus hijos, siempre les dijo que era su siervo. Ahora vamos a continuar con el versículo 27. Por favor, si alguien me ayuda. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Gracias. Yo entiendo lo que la palabra nos dice aquí, que cada creyente debe ser bautizado. Y debe ser bautizado por inmersión, porque la inmersión ilustra el verdadero bautismo, que es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo que coloca o une a alguien al cuerpo de los creyentes. Recordemos que el bautismo es un paso de fe, que yo creo que la mayoría, muchos de los que estamos aquí, pues ya hemos dado ese paso de fe. Y así, yo recuerdo cuando fui bautizado, el pastor me dijo, ¿vas a dar ese paso de fe? Sí quiero dar ese paso de fe. El apóstol Pablo dijo en Primera de Corintios, si me ayudan, Primera de Corintios 12, versículo 13, por favor. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Gracias. Eso quiere decir que somos identificados, que estamos colocados en realidad y en verdad en el cuerpo de los creyentes, que es la iglesia. Recordemos otra vez lo que dice este versículo 27. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Dios nos ve a nosotros en Cristo y por tanto nos ve completos, a la luz de la perfección de Cristo, sin tener que agregarle nada a eso. Ahora vamos con el versículo 28, por favor. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gracias. En Cristo ya no hay ni judío ni griego, no existen barreras raciales. Cualquier persona que esté unida a Cristo es mi hermano o mi hermana, y no importa cuál sea el color de su piel, porque lo que interesa es la benignidad de su corazón. Solo si estamos unidos a Cristo es que somos hechos uno. Y al leer la frase no hay esclavo ni libre, pensamos en las clases sociales de quienes representan al capital y a los trabajadores. Lo único que puede unir a unos y a otros, pues es Jesucristo. Con referencia al final del versículo en la frase no hay varón ni mujer, recordemos que siempre ha habido desigualdad de género, la violencia y la desigualdad de oportunidades laborales que en algunos sectores de la sociedad sufre la mujer. En este caso también, solo el estar unidos a Cristo puede lograr la relación armónica entre ambos sexos. Ok, para terminar vamos a leer el versículo 29 de este capítulo 3, por favor. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Gracias. Ahora, ¿cómo podemos ser nosotros descendientes de Abraham? Por el hecho de que Abraham fue salvo por la fe, y nosotros somos salvos por la fe. Abraham presentó un cordero como sacrificio, que señalaba al fruto hacia la venida del Hijo de Dios, quien sería el sacrificio supremo. Hace más de 2000 años, Cristo vino y murió por nosotros, para que pudiéramos tener vida al confiar en Él. Si estamos unidos a Cristo, pertenecemos a la descendencia de Abraham y somos herederos según la promesa. Y esto es algo realmente maravilloso. Y con esto concluimos el capítulo 3 de la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. La gloria, la honra, la alabanza y el aplauso son para nuestro Señor Jesucristo. Gracias. ¿Comentarios? Juanita, ¿qué dice
Todo esto, este capítulo es muy interesante, ¿verdad? Sí, El Espíritu se recibe por fe. sí, ¿Por qué está enojado Pablo? Está enojado, ¿ah? sí. Le dice insensatos, le dice necios. ¿Por qué está enojado? Pues porque están revolviendo la gracia con la ley. Porque habiendo empezado en el Espíritu, Terminan en la terminan en la carne. ¿Nos puede pasar eso? Sí, claro. ¿En qué momento nos puede pasar? A la hora que nos descuidemos. Cuando nos descuidemos y pensemos que todo lo que nosotros hacemos es bien, es correcto, y no tenemos un espíritu enseñable, de que seamos guiados por el Espíritu Santo. El sábado vamos a hablar sobre la voluntad de Dios en tu vida. Entonces, está enojado porque habían recibido las promesas, habían recibido el nuevo nacimiento a Cristo. Acuérdense, cuando Cristo se va, dice, vayan, hagan discípulos, bautícenlos y enséñenles, ¿verdad? A veces nada más recibimos a Cristo, a veces nada más nos bautizamos y a veces no queremos ser enseñados. Entonces aquí, y si no somos enseñados, ¿cuál es el riesgo? Fíjense, ¿recibes a Cristo como tu Señor y Salvador? ¿Recibes su Espíritu? ¿Sí o no? ¿Sí? Está dentro de ti. Entonces empezaste en el Espíritu, le creíste, comienza a cambiar tu vida. Siguiente paso, bautízate. Hay personas que llevan muchos años y no dan ese paso. Bueno, das ese paso, te bautizas. Ahora, aprende. ¿Menos gente? Cada vez es menos, ¿verdad? Y si no aprendes, entonces lo que hiciste, de repente vas a decir, no, esto no es de Dios. Esto no creo que sea de Dios. Y entonces vas a terminar en tus propias emociones. Y tus emociones trastornan tu carne. ¿O no es así? Sí. Tu emoción, te enojas, ¡ah! Ya entró el oído o la vista entró. Te encontraste el taxista, te cruzó en la calle y tu emoción te traicionó, te enojaste, te peleaste y entraste a la carne. Por eso Pablo dice, ¿cómo es posible? Desde el capítulo 1 dice, que te hayas deslizado, que tan fácil llegó otro y te engañó. Como que perdieron la cabeza y dice, ¿quién los fascinó? ¿Quién? Necios, insensato. ¿Nos dijiste que insensato era qué? Insensato es, la insensatez es falta de buen juicio, prudencia y madurez antes de actuar. ¿Y la sensatez? La sensatez pues, es Madurez, prudencia madurez, es todo y lo buen contrario. juicio antes de actuar, ¿verdad? Entonces es una persona sensata. Entonces, ahora, ¿cómo recibimos el Espíritu Santo? Por el oír con fe. ¿Cómo? Por el oír con fe. Con fe. ¿Y qué es fe? Creer en lo que no se ve. Después, Esto es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ahora, la fe en el griego original es dependo totalmente de Dios. Esa es fe. ¿Qué es en tu vida? Mi vida depende de Dios. Así tan sencillo. Entonces ellos dependían totalmente de Dios en fe. Sí, pero... sí, Originalmente, sí, sí. sí. Ahora ya no. Ahora tenían que circuncidarse para que fueran creyentes. ¿Y qué había pasado? No era necesario, ¿o sí? No, Porque la circuncisión era en el corazón. Ahora, ahí les va otra pregunta. Cuando tú recibes a Cristo, lo primero que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pecados que te acuerdas en ese momento, conocidos. Habrá pecados en tu limpieza, tu santificación, que no te acuerdes. Y tendrás que ir recordando, el Espíritu Santo te tendrá que ir recordando. Pero hay pecados que te recuerda inmediatamente y dices, "Sí, yo me volé 3 tamales, me arrepiento. Y una torta, y el bolillo.
Bueno, ya te arrepentiste. Ya te limpiaste en esa área. ¿Estamos de acuerdo? Pero viene otra persona y dice, hay que arrepentirse. Un mes o 6 meses o un año después. Y dices, híjole, me robé los tamales. Te vuelves a arrepentir. ¿Es correcto? ¿Volviste a entrar en la carne? Sí. Porque tu carne te dijo, no, no estás limpio. Y entonces tu primer acto de fe quedó invalidado. ¿No crees que te perdonó realmente? Entonces, te mueven las emociones, sí te perdonó, pero te mueven las emociones y vuelves a caer en la carne. Por eso dice, cualquiera que venga, te mueve y vuelves a empezar, otra vez. Empezar. Y en el capítulo mañana vamos a ver algo de eso. Pero te vuelves a caer otra vez a recordar lo que eras tú. Pensemos en el Espíritu Santo. ¿Se recibe por fe? Sí, el Espíritu Santo sí. ¿En qué momento? Cuando tú crees en nuestro Señor Jesucristo y te vas a las aguas, ya es cuando tú recibes el Espíritu Santo. Desde un principio el Espíritu Santo te está llevando a los pies de Cristo, ¿o no? Ese es el problema. ¿Mande? Desde que recibes a Jesús. Ya, Él está trabajando contigo, el Espíritu Santo. Por eso, ¿cuándo Cristo va a partir? Juan 20, a ver, búsquemelo. 20:22. ¿Qué pasó con Cristo cuando andaba con los discípulos? Cristo andaba a su lado, ¿o no? Andaba con ellos. Pero después de que resucita, ellos quieren sentir a Cristo, no lo ven. Ya se les fue el maestro. ¿Quién me lee Juan 20:22? Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo recibieron ellos el Espíritu Santo? ¿No lo habían recibido? ¿No? Porque andaba con ellos. Ahora ya está dentro de ellos. Y se cumple lo que dijo, no los dejaré huérfanos. Porque si no, ellos no lo hubieran recibido. ¿Eh? Ahora, ¿qué pasa en el libro de los Hechos? Capítulo 2. ¿Recibieron el Espíritu Santo ahí? Recibieron el poder del Espíritu Santo. ¿No es lo mismo? Qué buena pregunta. Una cosa es que recibas el Espíritu Santo y otra que te sientas con el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué aparecieron lenguas como de fuego en ese momento? Pues porque fue lo que el Espíritu Santo repartió, pero yo siento que también es el poder. Porque recibieron lenguas diferentes. Porque había en toda la región gente de todo el mundo, dice, de todas partes, con lenguas diferentes. Para que fueran testimonio de lo que ellos estaban diciendo. ¿Qué dijeron en sus lenguas? Cuando recibieron el poder del Espíritu Santo, que era una misión para ir al mundo, Dios los capacita con lenguas. Y entonces la gente que estaba afuera se acercó por un terremoto y dijo, hablan en mi lengua y glorifican a Dios. Entonces, ¿la lengua qué hace? Glorifica a Dios. ¿Qué hace el poder del Espíritu Santo? Te alabará. ¿Qué te hace que levantes las manos? Dependo totalmente de ti, ¿o no? Tú eres mi Señor, eres mi Rey. ¿Por qué venimos de iglesias que no levantan las manos? ¿A quién le costó trabajo levantar las manos al principio? A mí. ¿Qué decías? Porque estoy acostumbrado en mi carne a no hacerlo, ¿o no? No, pues ¿cómo voy a levantar las manos? O sea, no. Pero el día que te entregaste por completo y dijiste, Señor, aquí estoy, ¿cómo te sentiste? Diferente. Ahí que actúa el Espíritu Santo, ¿verdad?
¿Se recibe por fe? Sí. Ahora, el ejemplo de Abraham. Pone Pablo el ejemplo de Abraham. ¿De dónde venía Abraham? ¿De qué cultura venía Abraham? ¿Cómo era? ¿A qué se dedicaba él y su familia? A ser ídolos. ¿A quién tendría en este momento? Aquí en México. A San Judas Tadeo, a la Guadalupana, ¿a quién más? A San Martín Pescador, ¿cómo se llama? ¿A quién? Juan Diego, San Juan de los Lagos. ¿A quién tendrías? ¿A quién, me quiero suponer, tenías en tu casa? ¿O a quién tienes escondido en tu casa? Porque puede ser, ¿no? O sea, a veces nos cuesta trabajo, es que, ¿cómo? Me costó caro, era de la tía Chanita. Entonces no lo puedo dejar. Y ahí lo tienes, y ahí lo tienes, y ahí lo tienes. Guardado. Y entonces de eso haces un recuerdo. Es como las cenizas de un ser querido, que las tienes ahí en el colchón, a un lado. Ahí lo tienes, en el tocador, ¿no? Y abres el tocador y a veces ni te acuerdas y de repente dices, aquí están las cenizas de mi ser querido. De repente te llega la carne, la emoción, y aquí está. Ay, te recuerdo con tanto cariño. Y él ya no está ahí, ¿o sí? Así es las imágenes. Por eso Pablo pone a Abraham como un hombre de fe. O Abraham regresó y dijo, ay, es que mi imagen que tenía de mi tatarabuelo. Ya. Él dijo, decidió salir y salió. ¿Verdad? Y fíjense, ¿por qué le decimos que es nuestro padre Abraham? Dijo algo muy importante Seferino. ¿Qué hizo Abraham? Por fe, por la fe. Por la fe. Él le creyó a Dios. Pero en un momento dado, Dios le pidió algo. ¿Por qué se lo pides? Si a los 100 años lo tuvo, le creyó a Dios, ¿o no? Ahora me lo pides. Porque pasó la prueba. Creo que como era su hijo de su amada, pues amaba mucho al hijo y entonces Dios quería ver si lo amaba más a él que al hijo. Entrégame al hijo al que amas. ¿Verdad? Al que amas. Hasta entonces, ¿cuál era el problema de Abraham? Se perdió. Ya no estaba amando a Dios, primeramente. Entonces, la emoción y la carne. al que amas. ¿Cuál es el mandamiento? ¿Me amarás a mí? Al que amas. El amor que le tenía a Dios ahora estaba amando más a su hijo, ¿no? Por eso dice, a ver, ¿Ya me cambiaste o no? Tus emociones, tus sentimientos ya me cambiaron. Entraste a la carne. Y ahí es donde corrige a Abraham, ¿no? Y entonces Abraham dice, está bien, Señor. Pero Abraham conocía el corazón de Dios, del Padre. Sí. ¿Por qué? Volveremos. Porque dijo, yo sé que Dios es misericordioso. Y Él me lo dio y Él me lo va a regresar. ¿Se acuerdan? Él se proveerá, entonces ya estaba seguro de que... Sí, pero le dice a sus siervos, espérenos aquí, volveremos. Eso fue un acto de fe, ¿no? Así Es un acto de fe. ¿Qué dijo Job? Mi Dios, si Dios dio, a Él sea la gloria. Porque sé que del polvo Dios me puede levantar. Ya estaba en la lona, ¿eh? Pero entonces entra en otra forma de pensar. Aunque yo esté en el polvo, Dios me puede dar vida. ¿Esa es fe? Entonces, ¿a dónde nos lleva esta fe que nos habla Pablo? ¿Por qué está tan enojado? ¿A dónde nos quiere llevar? A la fe de Abraham. Y entonces nos dice, bueno, si realmente eres hijo de Abraham, entonces tienes que creer en la promesa de la fe. ¿Cuál fue la promesa que Dios le dio a Abraham? Sin tener hijos y siendo ya viejo. Pues iba a ser bonito. Padre de multitudes. Ahora, fíjense,
¿Fue obediente? ¿Abraham en sus errores aprendió obediencia? Tuvo un hijo con una mujer que no le correspondía. ¿Sí recuerdan? ¿Cómo se llamaba la sierva? Agar. Y en un momento dado el Señor le dijo, despídelas. Con todo le dijo. ¿No crees que lo amaba? Lo amaba tanto que en su oración le dijo, te bendeciré, cuando estaba hablando con Dios, te voy a bendecir y a tu hijo lo bendeciré. Y él dijo, y Señor, ¿qué de mi hijo Ismael? ¿Qué de él? O sea, en medio de las bendiciones que estaba recibiendo, se acordó, él tenía en su corazón a su otro hijo. ¿Qué de mi hijo Ismael? Él también tendrá su parte, ¿verdad? Tendrá su parte y será grande, tendrá naciones. De sus lomos saldrán naciones. Lo amaba, pero en un momento determinado el Señor le dijo, despídelos. Ahora piensa en esto, despídelos en el desierto y no los vuelvas a ver. ¿Duro? No lo vas a volver a ver. Con Dios no se juega, ¿verdad? Por eso es el Padre de la fe. Es que Dios es bueno y misericordioso. Con Dios no se juega. O sea, Dios es muy grande y su gracia es Jesús, nuestro Señor, pero hay límites, ¿verdad? Dice el Padre, la fe, el Espíritu Santo se recibe por fe. Ahora, en el libro de los Hechos, cuando estaba Pedro, a ver si me ayudan a recordar este pasaje, que está un capitán de la italiana, comandando un grupo de soldados romanos que le decían la italiana, ¿recuerdan? Y el capitán era un hombre que oraba, y Dios se le aparece y le dice, ve a buscar a Pedro. Pedro está en la azotea, está en ayuno, y es cuando tiene la visión. Cornelio. Eso, Juanita. Me salió mal. Sentí así que salió. Cornelio. Y entonces Pedro está viendo animales puros e impuros y Dios le dice, mata y come. Le está hablando Dios. ¿Por qué dijo no? Dijo, no, Señor, porque en mi boca no ha entrado algo impuro. Mata y come. Estaba pensando en la ley. En la ley. Entonces, se está olvidando de la gracia. ¿Y él conocía la gracia? Sí. Pedro sabía de la gracia. Pero a Dios mismo le dice no. Porque él la ley la tenía tan metida en los huesos que decía no, aunque Dios le estaba diciendo que sí. No llames impuro lo que yo he limpiado, le dice. Ya luego lo entiende, ¿verdad? Cuando va. Ahora, cuando va, está puros gentiles y sucede que reciben al Espíritu Santo. Dice, ya recibieron al Espíritu Santo, ¿no? Ni siquiera hemos oído. Reciben al Espíritu Santo, impone manos y comienzan a hablar en lenguas, ¿verdad? ¿Cómo recibieron al Espíritu Santo? Por fe. Por la fe. O por la imposición de manos. Por fe. Porque ellos le creyeron que a través de Pedro, ellos iban a recibir, la oración que iba a hacer Pedro, iban a recibir al Espíritu Santo. ¿Esa es la fe? ¿O no? Puede ser que no crean. Hubieran dicho no, pero lo creyeron. Entonces, todo este acto es por fe. Si tú dices, yo quiero recibir al Espíritu Santo, es por fe. Imponme las manos. No son mis manos, es la fe. Y no se dice, y porque la ley ninguno se justifica, para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Ahí te va, antes de entrar en ese tema. Ahorita me lo vuelves a leer, ¿no? Sí. Que se me vino una idea. Ya se me está yendo. Jesús, cuando ellos reciben al Espíritu Santo, ¿cómo fue? ¿Por imposición de manos? No. ¿Cómo fue?
Con un soplo. ¿Cómo recibió vida Adán? Con un soplo. Los discípulos imponían manos. Pero el Espíritu Santo puede ser como sea, ¿o no? Lo único que necesitamos es fe. ¿Ahora sí? Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y lo vemos también en Habacuc 2:4, que dice: he aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Qué palabras tan extraordinarias? ¿Qué significa? El justo por la fe vivirá. O sea que se limpia de todo pecado por medio de la fe. Por la fe. ¿Qué pasó con Martín Lutero? Marcelo se lo sabe. El justo por la fe. Esa palabra es la palabra del reformador Martín Lutero. Esa palabra cambió la historia de la Iglesia Católica. Empezaron los protestantes y empezaron todos los grupos que hasta nosotros nos viene. La reforma de el justo por la fe. La fe. O sea, si no hay fe, no hay justificación. Si no hay fe, ¿Jesús nos puede justificar? Pues si no creo en Él, así tan sencillo, no me puede justificar. Creo que murió por mis pecados, que resucitó y en su nombre soy salvo, ¿verdad? Romanos, ¿qué es? 10:9, ¿quién me lo buscas, Juanita? Bien, a ver si es ese. Bueno, ¿qué más mientras vemos otra cosa? ¿Algún otro comentario? Angélica está muy callada. ¿Cuál fue el pacto de Dios con Abraham? Fíjense, versículo 8, ¿me lo puedes leer, Angélica? Sí. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. En la Escritura, porque dice, en la Escritura se previno. ¿Por qué? Quiere decir que en la Escritura está escrito. Sí, que todo está escrito. Ya está todo escrito, ya se previno. Que a través de Abraham, a través de la fe de Abraham, serían benditas todas las naciones. Entonces nosotros tomamos como el padre Abraham la fe que él tuvo. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? De la descendencia. Bueno, uno físicamente, de la línea, de la promesa. Uno. Más, Más 7. ¿Mandé? Más 7. De la promesa. Ah, de la promesa. Uno. ¿Y nosotros venimos de la promesa? Sí. De la promesa. Entonces, dice que Abraham, sin haber visto su promesa, desde el cielo la saluda. Por ahí está escrito, ¿no? Por ahí está escrito. ¿A quién nos saluda Abraham? A nosotros. A nosotros. Ay, otra vez se levantaron temprano, ahí los saludo. Bueno, ¿qué te dije que me buscaras, Romanos? 19, Romanos 19. A ver si es, ¿me lo dices? Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, ¿qué necesitamos? A ver, Confesar. ¿me lo lees más despacio? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios los levantó de los muertos, serás salvo. Entonces necesitamos dos cosas. Sí, confesar. Y creer. Y creer. ¿Qué tenemos que creer? Que está vivo. ¿O no? Que Jesús es mi Señor, que Él pagó el precio, que Él me puede justificar y que está vivo. Tenemos un Dios vivo. ¿Qué más vemos? 11. El que nos leyó Ofelia. Que por la ley ninguno se justifica. Bueno, entonces,
¿qué pasaba con los que estaban bajo la ley? Estaban en maldición. Estaban guardados. Déjenme buscar En el 10 dice que estaban malditos. en el 10. Y en el 13 también. ¿Me lo puedes leer? Perdón, ¿quién me busca? Levítico 18:5, por favor. Y la ley no es de fe. En el 12, ¿me lees el 12, Juanita? Sí. ¿Y quién me busca? Levítico 18:5. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por él. ¿Así decía la ley? Levíticos 12:8. Perdón, ¿qué? 18. 18:5. Por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo Jehová. Bueno, la fe nos hace vivir, la ley nos hace vivir. En los mandamientos, en mandamientos de la ley. Dice, vivirás en ellas. Ujú. La palabra en es dentro de ellas, no es por ellas. Es diferente, ¿verdad? No, pero aquí dice vivirás por ellas. Bueno, pero ¿qué dice Levítico? Eso lo dice en Gálatas. Ajá. Dice, no es no es que vivirás por ellas. Y nos manda a Levítico 18. 5, que dice que vivirás en ellas. Entonces, ¿qué se les ordenó? Que vivieran dentro de la ley. La palabra en es dentro de la ley. Pero Gálatas dice que no es que vivas por ellas. ¿Sí soy claro? Sí. Una cosa es vivir en ellas, dentro de ellas. ¿Nosotros vivimos dentro de una ley? Claro, la ley, si nos pasamos un alto, vivimos dentro de la ley. Pero no vivimos por ellas. No vivimos por esa ley. ¿Verdad? Porque la ley no es de fe, dice. Ahora, ¿por qué vivimos? Por la fe. Ahora, ya no es la ley, ahora es ¿qué dijiste? Es la gracia. Pero cumplimos la ley. Sí. Lo más fácil es decir, no, ya vivimos bajo la gracia. ¿Está bien? Bajo la gracia. ¿Podemos pecar? No. De ninguna manera. De ninguna manera. Porque si no nos justificamos nuestro pecado. ¿Sí soy claro? Es una manera de autojustificarnos. Pues acabo, la gracia actúa. Dios es misericordioso. La gracia actúa. La gracia actúa. Entonces, no es así. Aquí dice, ¿no? En el 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Punto. Está más claro que el agua. ¿Eh? O sea, ¿todos pecamos? Sí. ¿Verdad? Entonces, el pecado nos hace malditos. ¿Verdad? Según la ley. Pero la gracia, ¿qué nos hace? Libres. Benditos. La ley nos condena, la gracia nos justifica. Por eso, ¿quién es la gracia? Cristo Jesús. Ahora, si la gracia nos justifica, ¿podremos abusar? No. Ya no. Si no nos dice insensatos, necios, ¿verdad? ¿Por qué abusan? ¿Qué más vemos? El 22 dice, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Tenemos que hacer. Fíjate que encerró todo bajo pecado, la escritura. ¿Por qué? Porque era la ley. Todo lo que fuera. Miren, nos explicaba Seferino, ¿qué hacía la ley? La ley decía, tú pecaste, todos pecaron. Ahora,
para que seas justificado, tienes que traer un cordero, inmolarlo, matarlo, y ese cordero te iba a justificar. Ponías la mano sobre la cabeza del cordero, decías, yo robé, yo cometí adulterio, yo maldije, etcétera, etcétera, y tu pecado entraba en el pobre corderito y cuello. ¿Se acuerdan cuando les comenté de que la entrada triunfal de Jesús, cuando le dicen, Hosana al Hijo de David, al Salvador, sálvanos Señor, y le ponen los mantos bajo sus pies, entró en un burrito? Dicen los historiadores que había más de 2 millones de corderos que se iban a sacrificar. Toda la región era pecadora. Si fuera eso, ¿cuántos millones somos en México? 120 corderos habría que sacrificarlos. ¿Verdad? Qué negociazo para los ganaderos. Pero dice que la gracia, por eso dice, crean en la gracia. Por eso Pablo está enojado. ¿Cómo vuelven otra vez a los ritos antiguos? Crean en la gracia, en el favor de Dios, pero ya no pequen, ya no lo hagan. Nada más hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? El Cordero, que fue inmolado. Nada más. Por eso dice, ya no hay más sacrificios de animales, ya no hay más sacrificios de hombre. No hay de que te vayas a la villita, de que nada. Ya el precio está pagado. Así. Pues en el 19 nos dice por qué fue hecha la ley. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Léelo. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Bueno, ¿para qué sirvió la ley en el monte Sinaí? Cuando los sacan, eran esclavos. ¿Para qué Dios le dio la ley a Moisés? Para los que ya no pecaron. ¿Cómo venían ellos? Venían de Egipto con muchas costumbres. Con pachangas. Oye, no pudieron aguantar y luego hicieron sus orgías ahí. Ya había pachangas. Entonces, ¿qué hace la ley en una nación? Pone orden. Pone orden. Como los topes en las calles, no te paras, tienes que poner los topes. Pone orden, ¿verdad? Alinea y da identidad a un pueblo. Y esto es lo que va a hacer mi pueblo. Esa es la ley. Por eso fue hecha la ley. Pero a causa de esa ley había una promesa, porque sabía Dios que no iban a cumplir. Miren, a ver si recuerdan esto. ¿Por qué Dios, las tablas fueron escritas con qué? Su dedo. Con las primeras tablas. Con el dedo de Dios. ¿Recuerdan? Sí. Y recuerdan que esas tablas, esa ley, era la ley de Dios. Entonces esa ley ya no podía echarse para atrás. Por ejemplo, el que cometía adulterio pues tenía que morir. El que robaba tenía que morir. Entonces, ya dentro de los 10 mandamientos, el que mentía tenía que morir, porque eran escritas con la mano del rey, de Dios, ¿verdad? ¿Quién no puede ir en contra de ese reglamento? Las segundas tablas, ¿con manos de quién? De Moisés. De Moisés, las manos de hombre. El hombre. Entonces, ahí sí podían buscar a Dios y la misericordia. Por eso ahí está la promesa. Con la ley del hombre, dado por Dios, pero es la ley escrita por el hombre, sí podían buscar la misericordia de Dios. ¿Sí soy claro? Sí. Y ahí está la promesa de Jesús. Aquí sí. Entonces, al que tenían que buscar era el cordero. Por eso mataban un cordero al año, hasta que viniera la promesa de Dios. Bueno, ¿estamos viviendo el mejor momento de nuestra historia y con esto cerramos? Sí, sí. ¿Por qué? Porque estamos bajo la gracia. ¿Pero qué nos hace la...? Somos hijos de Dios. Ajá,
Es exactamente lo que nos dijo Seferino. Estamos revestidos de ella. Porque ya somos hijos del Rey del universo, del Creador de los cielos y la tierra. Porque el Espíritu Santo ya mora en nosotros. Porque ya nos dice, hey, ¿a dónde vas? Te estás portando mal, Marcelo. Véngase para acá. Y te va redarguyendo. Y te va guiando. Porque ahora podemos tener intimidad y poder entrar al lugar santísimo por la misericordia de Dios. ¿Es el mejor momento? Sí. Ahora, este mejor momento trae un compromiso. Sí, es el mejor. ¿Cuál es? Obedecer. ¿Cuál? No pecar. No pecar. No pecar, ¿por qué? Porque no quiero romper mi relación con Dios. No quiero. Que el cuerpo me diga que sí, yo no quiero. Aunque mi mente me diga que sí, yo no quiero. ¿Le costó eso a Pablo? Sí. ¿Por qué? Hago lo que no debo hacer y no hago lo que debo de hacer. Maldito de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Le costó. Sí. ¿Nos cuesta a nosotros? Sí. Ay, me voy a enojar otra vez con Ofelia. Me cuesta. No, ya no. Entonces, ahora vivimos bajo la gracia. Nos exige este tiempo santidad. Y nos exige permanencia en la palabra de Dios. Y nos exige trabajar para Él. O podemos estar nada más de fin de semana en la iglesia. No. Nos exige salir a las calles y dar testimonio del Dios vivo. Hechos 16, cuando llegaba Pablo, llegó a la casa de Jasón, un hombre, y mandan detenerlos, dice, porque están trastornando al mundo con sus nuevas creencias. ¿Qué nos exige? Ir y compartir el Evangelio. Ir a hablar de Dios. A trastornar a los otros, como alguien nos trastornó a nosotros, ¿no? Ay, no sabemos por qué está Claudia aquí, no sé ni qué estoy haciendo aquí. Está trastornando, está cambiando su historia. Eso es lo que nos exige Dios, que cambiemos la historia. ¿Amén? Eso. ¿Alguna última pregunta? Elsa. ¿A Marcela? Pues solamente para nosotros nos es muy difícil entender esa parte de la ley, la parte espiritual, pero si lo trasladamos a algo material, pues nuestra misma nación da testimonio de eso. Hoy vivimos en libertad, no nos costó sangre conseguir esa identidad y ese país que hoy tenemos. Para dar una muestra, quisiera que cualquiera de nosotros hiciera este ejercicio de ir a Corea del Norte y caminar una cuadra con tu Biblia en la mano. No llegues a la cuadra cuando ya te detienen y te cuesta la vida. ¿Sí? Entonces, creo que el día de hoy, hablando de la gracia, nosotros sí hemos abusado de esa gracia porque tenemos a disposición todo lo de Dios y como que de pronto, no de pronto, sino porque nunca valoramos realmente lo que costó eso. Y para toda esa gente que vivió bajo la ley, les costaba también la vida. Solamente Por eso un día platicamos aquí, ¿qué pasaría si se cerraran todas las iglesias, desaparecieran todas las Biblias? ¿Cuál sería tu refugio? ¿Qué harías? En el monte. Y ahorita hay 300 iglesias, más de 300 en Pachuca, abiertas todos los días, desde las 6 de la mañana hasta la hora que quieras, para ir y compartir la palabra. Hay que transcribirlo todo toda la Biblia por si acaso. Sí. ¿Cómo dices? Yo creo porque están abiertas, porque si se cerraran, entonces sí buscarían. El día que Dios cierre, que diga, No, bueno, claro que no. viene el juicio, Señor, ábrenos, Señor, ábrenos, como en la época de Noé, ábrenos al arca, ábrenos, por favor. ¿Tuviste la palabra?
toda tu vida. Nunca abriste la Biblia en tu casa, llena de polvo, por eso te la quité. Vámonos para afuera. Entonces, lo que nos exige este tiempo, la gracia es santidad, respeto y sensatez, ¿verdad? Padre, te damos toda la gloria y todo el poder. Espíritu Santo, apasionanos por tu palabra, por tu obra. Permítenos salvar un alma esta semana, Padre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor. Aquí, ¿eh?